Mi nombre es Marco Antonio López Cepeda. Nací en una pequeña ciudad minera en el estado de Sonora, hacia el noreste de México, llamada Cananea, Sonora, el 25 de octubre de 1955. Cananea es una ciudad minera por excelencia, en donde la principal producción es el cobre. Y por muchos dicho, es la cuna de la Revolución Mexicana, porque en una de sus minas inició todo el proceso de revolución. Mis papás, Manuel López Peralta y Josefina Cepeda Delgado, ya descansan en paz los dos. Mi papá fue siempre, toda su vida trabajó como minero en la compañía, precisamente la compañía minera de Cananea, fue un obrero. Allí en mi ciudad natal cursé mi educación primaria en una escuela que todavía la recuerdo con mucho cariño, la escuela Leona Vicario. Y la secundaria, en aquel entonces era la única que existía, ahorita ya hay muchas en la ciudad, que se llama la Escuela Secundaria Federal Mártires de 1906. El nombre se debe a que hubo una época en donde justamente con las guerras y las revoluciones y todo, hubo una serie de mártires de la ciudad en 1906 y se sigue conmemorando mucho, eh, pues no sé cómo decirlo, esa fecha o eso que se vio y se le sigue honrando a todos esos mártires en la ciudad. Una pequeña ciudad, pero pues finalmente donde uno crece es la ciudad que siempre lleva uno en su corazón. Ya para cuando terminé la secundaria, había la opción de quedarme a estudiar la preparatoria en Cananea de 2 años, pero quizás la inquietud desde entonces yo la traía y me mudé a la capital del estado, a Hermosillo. Allí en Hermosillo cursé la preparatoria, que fue 3 años en ese entonces, fueron de las primeras que se hacían en 3 años. Y yo me recuerdo que desde entonces yo quería estudiar medicina. Cuando terminé, mis papás me insistieron mucho que me quedara en Sonora, que estudiara algo similar, que era química, porque la carrera existía en la facultad en Hermosillo, Sonora, no había aún facultad de medicina. Pero yo decidí que quería cumplir mis sueños y sobre todo se reforzaron mucho porque el tiempo que yo estuve en la preparatoria en Hermosillo, mi padre tuvo un problema que después lo supe, era problema de cisticercos, pero tuvo una serie de convulsiones que en aquel entonces se le achacó como una embolia. Y el tiempo que estuvo internado en la ciudad de Hermosillo, porque la compañía minera de Cananea tenía convenio con hospitales en la capital para atención de sus obreros. Y estuvo internado, yo todo el tiempo estuve con él, me quedaba a cuidarlo y me quedaba a estudiar. Me recuerdo muy bien que me ponía a estudiar y a dibujar en aquel entonces biología, finalmente relacionado con la medicina. Al terminar, nos venimos un grupo de compañeros y su servidor a buscar opciones para continuar la universidad. Visitamos varios estados del país. Visitamos Morelia, Michoacán, San Luis Potosí, León, Guanajuato, Zacatecas, varios lugares. Desgraciadamente llegamos tarde a los exámenes de admisión y no pudimos entrar. Y gracias al deporte me quedé aquí en Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Eh, Era muy difícil porque no es fácil estar entrenando todos los días y estudiar medicina. O haces una cosa o haces otra. Mi papá en paz descanse me dijo, hijo, no te preocupes, yo veo la manera. Y él con esfuerzo y sacrificio y trabajando tiempos extras,
me ayudó a mantenerme el tiempo que yo estuve de estudiante, además que consiguió una beca. Entonces son cosas que no se pueden olvidar, porque pues los padres hacemos hasta lo imposible porque los hijos tengan superación. Y en ese lugar, en Cananea, Sonora, siempre existe la educación de que los hijos de obreros, porque es una ciudad obrera, tienen que emigrar a estudiar. Y ciertamente hay hijos de Cananea dispersos en toda la República. Y cada vez vamos conociendo más y más y más personas. Fue así que hice mi carrera profesional, la Facultad de Medicina, aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estando ya en el servicio social, empecé a trabajar en un hospital privado aquí también en Guadalajara. Y ahí tuve la fortuna de conocer a dos personas que yo creo que hicieron la gran diferencia en mi vida. Yo estoy convencido que siempre va a haber alguien que te va a hacer que veas las cosas diferentes y que va a influir en tu forma de ser en el resto de tu vida. Uno de ellos, el doctor Jaime Aceves Salmón, en paz descanse también, ginecólogo, que se educó en Alemania, estuvo 7 años en Alemania. De él aprendí mucho de ginecología y muchas otras cosas más. Y el doctor José Vargas Pérez, también ya fallecido, cirujano general. De él aprendí mucho de lo que sé todavía en la actualidad de cirugía. Gracias a sus enseñanzas pude consolidar mucho de mis conocimientos que definitivamente me han servido el resto de mi vida. Pero quien hizo una gran diferencia fue el doctor Jaime Aceves, porque él, una vez que nos encontramos en ese hospital privado donde yo trabajaba como residente, me dijo, ¿no te interesaría ir a hacer una especialidad al extranjero? Puesto que él ya tenía la experiencia. Y entonces me di cuenta que había programas de enseñanza de los países desarrollados hacia los países de tercer mundo. Específicamente en Alemania se llama DAD. Ese programa da becas para estudiantes de tercer mundo con cumplir ciertos requisitos. Así fue como él estuvo en Alemania. Y le dije, por supuesto que me interesa. Lo primero que hizo fue, me dijo, entonces tienes que aprender alemán. Por supuesto, yo no tenía idea de lo que era el idioma alemán. Y me mandó con un amigo de él, porque él seguía mucho en contacto con toda la población alemana que existe en Guadalajara, con el consulado alemán de Guadalajara, y además que su esposa es alemana porque ella todavía vive, Hannelore Minde, mi comadre, ahora es mi comadre, el doctor Jaime Aceves también fue mi compadre, y solicitamos la beca a Alemania. El primer año no me la otorgaron, hacían falta algunos documentos, algunas cosas de experiencia. El segundo año, él me recomendó. Hay un hospital en Viena, en Austria, que es la cuna de la ginecología en el mundo. Ahí estudiaron profesores como Schauta, como Wertheim, como Schiller, como Amreich, muchas técnicas quirúrgicas y muchos grandes profesores de la ginecología que desarrollaron ahí sus técnicas. Hice la aplicación y Austria me aceptó. Entonces, en 1982 emigré a Viena, a un hospital que se llama la Erste Frauenklinik. La traducción es muy simple, primera clínica para mujeres en Viena. Y ahí inicié hasta 1985. Ahí aprendí muchas, muchas cosas que me cambiaron la vida, que me cambiaron mi forma de pensar, porque ahora después de tantos años yo veo la gran diferencia que existe entre la educación
con la forma americana de enseñanza y la educación con la forma europea de enseñanza. Siempre lo hemos sabido, las dos grandes escuelas que hicieron el cambio en el mundo fueron la escuela alemana y la escuela francesa. Fue así que en 1985 regresé de Viena a ejercer mi especialidad aquí a Guadalajara. A los 15 días de llegado nació mi primer hijo, Manuel Antonio, que afortunadamente para mí, no sé si para él, espero que sí, siguió mi camino, hizo ginecología, estudió medicina primero, hizo ginecología y después hizo una subespecialidad en endometriosis en Italia y ahorita es parte importante de la clínica de endometriosis que llevamos en la actualidad. 2 años después nace mi segundo hijo, que fue una mujer, una niña, Selene Paulina. A ella no le gustó tanto el área clínica, pero le gustó mucho la investigación. Y hizo primero aquí en México una maestría en farmacología, después se fue a Japón, hizo un doctorado en farmacología y está a punto de regresarse también a Japón a continuar algo de sus estudios. Algo, algo he de haber hecho bien, siempre lo pensé, porque yo veo a muchos compañeros, muchos, que son exitosos como médicos, pero que sus hijos no quieren saber nada de la medicina. Por eso yo digo, algo han de haber visto que les gustó en lo que yo o como yo me desempeñaba, que decidieron seguir mi camino. Y qué bueno, porque finalmente no es mi camino, es su camino y es su vida, es su decisión. Durante mi estancia en Viena, tuve la oportunidad de conocer lo que es la laparoscopía. La laparoscopía es una vía diferente de abordaje a la patología femenina, porque es ginecología. La vía de abordaje que la gente conoce como la cirugía láser es a través de pequeñas incisiones, de pequeñas heridas. Pero en ese entonces todavía no se realizaban procedimientos quirúrgicos por laparoscopía. Hacíamos, yo recuerdo muy bien, eh, laparoscopía diagnóstica. El que manejaba mucho era un profesor que quise mucho porque estoy seguro que ya falleció, no he vuelto a saber de él, pero que era un gran ginecólogo en Viena, el profesor Peter Wagenbichler, recuerdo con mucho cariño, y siempre que iba a programar una laparoscopía, él sabía que a mí me interesaba y me decía, porque cuando yo estuve en Viena me decían, por mi apellido López, me decían Lopi. Lopi es un mote de cariño, que me gané el cariño de todos en el hospital. Y me decía, Lopi, tenemos una laparoscopía. Entonces yo iba y me metía con él, ponía un visor que ya no los he visto desde entonces, donde él veía directamente a través del lente y yo estaba por un lado viendo lo que él estaba viendo. Comprobábamos el diagnóstico, se hacía una mini laparotomía y se corregía la patología que existiera. Pero todavía no había la laparoscopía quirúrgica. Desde entonces yo me quedé maravillado de lo que era la laparoscopía. Y durante mi estancia, cada mes había una sesión clínica con los grandes profesores. Así como lo vemos a veces en las películas de los grandes auditorios de madera, en donde al fondo se ven allá los profesores, pero con una acústica que lo escuchas en todo el auditorio. Así había sesiones cada mes. El jefe de ginecología, cuando yo estuve, se llamaba el profesor Edward Gitch, que seguramente también falleció. Excelente en cirugía vaginal. La escuela vienesa en aquel entonces era una escuela vaginalista por tradición. Y invitan un día al profesor Kurt Sem a hacer un debate de cirugía, histerectomía laparoscópica contra histerectomía vaginal. Y yo quedé maravillado cuando vi todo lo que podía hacer. Y ahí fue donde dije,
algún día tengo que hacer yo la paroscopía quirúrgica en ginecología. Pero, pues me tuve que regresar. Aquí en Guadalajara empecé a llevar y ejercer mi profesión, que también yo estaba a punto de irme de la ciudad porque cuando llegas a un lugar, aunque aquí me haya educado profesionalmente, pero que te pierdes y que todos los maestros, los amigos, los hospitales no te conocen. Yo recuerdo muy bien que el doctor Jaime Aceves me dijo, ten cuidado, Marco, porque cuando tú regreses, los que son tus amigos van a ser tus enemigos. ¿Y qué razón tenía? Porque llega siendo una amenaza con algo diferente, con conocimientos diferentes. No culpo a nadie, pero tenía toda la razón del mundo. ¿A qué voy con esto? El camino se hizo doblemente difícil. Y en eso estaba cuando ya estaba casi decidido a irme a mi estado natal, a Sonora, cuando él me dice, porque él me decía de cariño gordito, me dijo, gordito, no te vayas, vente a trabajar conmigo. Él tenía muchísimo trabajo y trabajaba en el Seguro Social. Entonces me dijo, mientras yo estoy ocupado en el Seguro Social, tú te haces cargo de todas mis pacientes. Y así lo hicimos. Gracias a eso me quedé en Guadalajara y pude sobrevivir todos esos años. Da la casualidad que por ahí en 1992, 93, no recuerdo el año con exactitud, justamente operamos una paciente del doctor Aceves que traía también problemas de vesícula y le hicimos además una colecistectomía laparoscópica. Bueno, no le hicimos, le hizo un cirujano pionero aquí en México. Yo traía algunas dificultades gastrointestinales y se las comenté al cirujano y me dijo, hazte un ecosonograma, vamos a ver qué traes. Traía la vesícula llena de piedras. Yo recuerdo muy bien, eso fue un jueves. El sábado yo ya estaba en quirófano operándome de la vesícula. Y el domingo en la mañana me estaba desayunando mis huevitos con jamón como si nada hubiera pasado. Ahí fue cuando dije, esto vale la pena. Y 2 meses después estaba yo en Viena haciendo la paroscopía quirúrgica. Afortunadamente, eh, con estos años que se fueron dando, cuando yo me regresé a Guadalajara en el 1985, estaba una etapa de transición en la Universidad de Viena. Estaban inaugurando un hospital enorme, el AKH, que se llama Allgemeines Krankenhaus, que significa Hospital General, en donde estaba un departamento de ginecología y obviamente la estructura de médicos iba a cambiar. De hecho, a mí me ofrecieron quedarme 5 años en ese entonces, pero por razones que no vale la pena hablar, me regresé. Tan es así que a los 15 días nació mi hijo. Y quien quedó de jefe en ese entonces fue un compañero mío durante la especialidad, el profesor Peter Huslein, que hasta la fecha sigue, yo creo todavía, si no es que ya lo jubilaron o se jubiló, porque ya te jubilan a los 60, 65 años de edad automáticamente. Le escribí, curiosamente, la forma rápida de escribir en ese entonces era con fax. Entonces le mandé un fax y de inmediato me respondió, eres bienvenido. Y obviamente que de inmediato me fui a Viena a aprender la paroscopía y también tuve la gran suerte de que en un hospital, no el universitario, sino otro hospital, se llama la clínica Semmelweis en Viena. La clínica Semmelweis es una clínica que se fundó por allá en el 20 o 30, que fue muy famosa porque en Viena, en la época de las guerras, había muchos embarazos no deseados y había muchas mujeres que morían por los abortos clandestinos. Entonces, el gobierno decide poner un hospital específicamente para eso.
Y así nació la clínica Semmelweis. Semmelweis es un personaje, se llama Ignaz Semmelweis. Fue el que descubrió que para evitar infecciones en las cirugías había que lavarse las manos. Él fue el que inició todo eso y en honor a eso estaba la clínica. Y el que estaba de jefe en ese entonces era el profesor Peter Wage-Bichler, que me había ayudado tanto. Fue así que, estando en Viena, estuve yendo a la Frauenklinik, a la clínica de ginecología, pero también a la clínica Semmelweis. Así fue como empecé a recibir mi entrenamiento. Yo no pensaba hacer histeroscopía, que es un procedimiento que se hace por vía vaginal, y el profesor Wagenblichen me dijo, no, vente con nosotros, tenemos un curso, la clínica te va a becar, y me llevó a aprender histeroscopía. Eso fue por iniciativa del profesor Wagenbichler. Entonces, hizo un cambio enorme en mi vida. Estando ahí, dije, ya estoy en Europa, solicité una estancia con el profesor Kurt Semm en Alemania, que lo vi desde que estaba en mi especialidad, me aceptaron y también entonces estuve en Alemania con el profesor Kurt Semm y la doctora Lieselot Mettler. Obviamente eso redondeó mi formación en la paroscopía ginecológica y cuando regresé con conocimientos nuevos, con una técnica quirúrgica novedosa de hace 39 años. Se dice fácil, pero son muchísimos años. Fui pionero en realizar tanto la paroscopía como histeroscopía en, en México, en muchas partes del país. Hice la primera histerectomía o la primera laparoscopía quirúrgica en diferentes ciudades, en diferentes estados, porque hubo gente, así como me invitaban para tratar de ridiculizar la técnica, hubo gente que creyó y me invitaban para aprender. Entonces, cuando yo regresé, más o menos en el 94 empecé a formar parte de un grupo de justamente el cirujano que me operó de vesícula cuando yo decidí irme. Y él tenía un programa de enseñanza, un centro de enseñanza, que se llamaba SECMI, me acuerdo muy bien, Centro de Enseñanza y Cirugía de Mínima Invasión. Y yo empecé entonces a ser parte de ginecología e impartía los cursos de ginecología. Pero eran cursos cortos de fin de semana, eh, porque no había otra manera de hacerlo. Pero yo ahí me di cuenta que no era suficiente, que estábamos capacitando a la gente en forma incompleta. Y en 1998 se me ocurrió, con ayuda de varios compañeros, entre ellos, en paz descanse, el doctor Alejandro Galeano Portillo, que fue mi amigo desde la infancia en Cananea, Sonora, un gran ginecólogo, uroginecólogo, y se nos ocurrió hacer un programa de enseñanza de un año con enseñanza teórico-práctica, con práctica en simuladores, con sesiones bibliográficas y de hacer cirugías en vivo con pacientes. Y fue un gran éxito porque no había ningún lugar en donde se hiciera algo así en ginecología. Y lo llevé a cabo desde 1998 hasta el 2015, ininterrumpidamente, 17 años. La mayoría de las veces con la sede en Guadalajara. Estuve también con sede en Hermosillo, Sonora, y hicimos 2 cursos, en Tijuana, Baja California, en Culiacán, Sinaloa. Ahí iniciamos, en Culiacán también con este programa de enseñanza, y como siempre, hay cosas que llegan para quedarse. Ahí conocí a un gran amigo, eh, que yo siempre le he dicho es la persona más fiel que he conocido en mi vida, el doctor Fred Morgan Ortiz. Porque con él hicimos eso. Él era entonces
coordinador del programa universitario en Sinaloa. No se hacía cirugía laparoscópica en ginecología, pero a partir de que él aprendió, se continuaron los cursos, al punto de que actualmente hicieron incluso un lugar, una torre específicamente para cirugía laparoscópica y obviamente la ginecológica. Y el doctor Morgan continúa haciendo los cursos en Culiacán, Sinaloa, con el mismo programa con el que nosotros lo hicimos y con la enseñanza que tuvo. Y ahora ya no es mi alumno, ahora somos grandes amigos, aunque él me sigue diciendo maestro, pero se lo agradezco en el alma, pero las cosas se ganan y él se lo ganó. Así eduqué más o menos 320 ginecólogos en el país y algunos en el extranjero. Otra cosa que también vino a cambiar la técnica quirúrgica que realizábamos, porque al inicio la histerectomía laparoscópica, es decir, la extirpación del útero se hacía y lo hacíamos con dos técnicas. Una técnica con asistencia vaginal, porque todavía no se había desarrollado más, y la técnica de Kish, que era la técnica del profesor Sem, que era una técnica de histerectomía subtotal. Pero en nuestro país, que ocupábamos el nada honroso primer lugar en cáncer cervicuterino en el mundo durante muchos años, no podríamos hacer histerectomía subtotal dejando el cuello uterino. Entonces había que hacer histerectomía total. Y esto lo conocimos, la técnica, con un profesor suizo, el profesor Michael Hall. Él está en Baden, Suiza. Quien lo contactó primero fue el doctor Juan Carlos Cantón, oncoginecólogo. Él trajo un manipulador, que ahorita les platico la historia de este manipulador. Y en el 2002 fui yo con el profesor Hall a Baden, Suiza. Y ahí fue donde aprendimos la técnica de histerectomía, que todavía la hacemos hasta en la actualidad. Porque es una técnica intrafacial, es una técnica atraumática y que es una técnica que con una buena enseñanza cualquier ginecólogo en programas de enseñanza la puede realizar con seguridad. Fue así que de una u otra manera fui pionero de la laparoscopía ginecológica en nuestro país. Sin embargo, me di cuenta que en pacientes de endometriosis que operábamos no era lo suficiente. Porque incluso estamos hablando de hace, ¿qué dije? 2002, 2003, veintitantos años. En ese entonces hacíamos lo que todavía muchos ginecólogos en el mundo siguen haciendo, que les advierten a las pacientes de endometriosis que van a seguir siendo operadas una, dos, tres veces, porque es una enfermedad que no se cura. Se le conoció mucho tiempo como una enfermedad recidivante. En la actualidad sabemos que no es tanto que sea recidivante, es persistente porque hacemos cirugías o diagnósticos incompletos antes de entrar. Y yo sabía que había que hacer algo más para la endometriosis. El doctor Harry Risch es un americano que tuvo la osadía de hacer la primera histerectomía total por laparoscopía en el mundo en 1989. Como ven, todo radica entre los 80s y 90s el inicio de todo esto. Y con todos los congresos y con todo lo que vivíamos en esa época, yo me hice amigo de Harry Risch también. Y él vino varias veces con nosotros a Guadalajara a algunos cursos que llevábamos a cabo. Y también tenía la misma opinión con respecto a la endometriosis. Harry ya lo empezaba a hacer, ya empezaba a utilizar las engrapadoras que ahora se usan tanto. Por ejemplo, empezaba a hacer resecciones discoides. Ya estamos hablando de los 2000. Harry fue igual como todos, igual como le decían al profesor Sem,
le decían el loco Sem en Alemania. Harry también hizo una gran diferencia en el mundo. Y él, en una de las veces que vino en el 2006, me dijo, tú estás muy interesado en endometriosis. Le dije, sí. Dije, te invito a un lugar en donde vas a aprender endometriosis. En nuestro programa de enseñanza, nosotros teníamos un libro, que era un libro de la paroscopía ginecológica del profesor Georg Kekstan, un austriaco. Ya estaba traducido el libro al español. Y a mí me gustaba mucho porque era muy similar a lo que nosotros hacíamos. Lógico, finalmente es más o menos una misma rama de enseñanza, la escuela alemana. Entonces, su libro era muy similar a lo que nosotros hacíamos y por eso lo teníamos como base. Costaba trabajo conseguirlo, pero lo conseguíamos. Entonces me invita a un lugar en Italia, en el centro más o menos, cerca de Nápoles, que se llama Avellino. Ahí en Avellino conocí a los grandes maestros de la endometriosis. A Luca Minelli, que ya falleció, que fue de los primeros que empezaron a hacer en el mundo resecciones intestinales por endometriosis por la paroscopía. Al profesor Philip Konings, que también él es un belga fabuloso en sus razonamientos. Un francés, Arnaud Batiste, también de los mejores cirujanos del mundo. A Juan Gilabert de España, Antonio Setúbal de Portugal y a muchos otros. A lo que voy es, conocí a los grandes profesores actuales de la endometriosis en el mundo en un lugar tan pequeñito como se llama Avellino, que es una ciudad pequeñísima de 15, 20 mil habitantes. Pero ahí empezó a crecer todo el mundo de la endometriosis que vemos. Y por supuesto tuve la gran fortuna de conocer al profesor Kekstan. Cuando me invitaron, cuando me invitó Harry, y que vi que iba a estar en el programa el profesor Kekstan, por supuesto que le dije que sí. Y fue así como conocía a los grandes. ¿A quién me refiero? A Marcello Ceccaroni, que ahora es un monstruo de la endometriosis en el mundo, en la enseñanza. A Mario Malzoni, que es otro de los monstruos. Los dos eran unos jovencitos que estaban iniciando, que obviamente ahora son unos grandes maestros. Y por supuesto a Georg Kekstan, que era a quien yo iba buscando. En cuanto nos conocimos, yo lo abordé, le dije cuáles eran mis intenciones, le platiqué que estaba en provincia, en México, no estaba en la capital. Yo creo que por esa razón, porque él estaba en un lugar que se llama Villach en Austria, no estaba en la capital Viena, creo que por eso hicimos clic. Y nos hicimos grandes amigos desde entonces. En el 2007, sin pensarlo más, me fui con él a Villach. Y cuando estuve con él, me invitó a un lugar en donde él se había educado y en donde iba a un congreso que se llama Ulm, en Alemania. Ulm es la ciudad alemana donde nació Albert Einstein. Fui al congreso y de regreso nos venimos en su carro. Y todo el camino yo me vine de copiloto y nos venimos platicando. Me dio todos los secretos que se requerían para una clínica de endometriosis, sin ningún interés en ningún sentido. Y él me dijo, tienes que hacerlo. Y me enseñó todos los detalles. Y un día estábamos operando en quirófano, hizo una llamada y yo, sorpresa, estaba haciéndome una cita con la señora Civil Stores, la dueña de la casa, de la fábrica Stores en Alemania, que es la fábrica más prestigiosa en equipo de la paroscopía ginecológica. Y me dijo, ve y platícale a la señora Stores todo lo que tú y yo platicamos en el camino. Por alguna circunstancia la señora Stores no me pudo recibir, pero me recibió su brazo derecho, el señor Bechstein, me acuerdo muy bien, que curiosamente el señor Bechstein había sido compañero desde la primaria del profesor Georg Kekstan. Así se dan las cosas en la vida.
Les platiqué todo y en el 2009 simplemente me hablaron y me dijeron, tenemos algo que le mandó la señora Stores. Era una habitación del tamaño de esta habitación, llena de cajas hasta el techo, de puro equipo e instrumental en donación para la clínica endometriosis. Equipo que hasta la fecha sigo trabajando con ello. Eso fue lo que nos dio la pauta para poder seguir con los programas de enseñanza y poder montar la clínica endometriosis, que en ese entonces la iniciamos en el Hospital San Javier aquí en Guadalajara. En ese primer curso aprendí que para atender a las pacientes que padecen esta terrible enfermedad de la endometriosis, no bastaba con ser ginecólogo. Tampoco bastaba con saber hacer la paroscopía. Ahí me di cuenta que necesitábamos conjuntar un equipo multidisciplinario en donde no hubiera estrellas. Así me lo dijo George. Tienes que conseguir a gente que no quiera ser la estrella, sino que trabaje en equipo contigo. Porque él así lo tenía. Y fue así como empecé a ver, a conseguir primero quien me hiciera el diagnóstico. Eh, Eso fue muy difícil, conseguir un cirujano experto. Había muchos cirujanos expertos, pero todos querían ser estrellas. Típico, un experto en reproducción, un coloproctólogo, es decir, todo lo que implica una clínica endometriosis, que no es solamente una persona. Eso fue lo que me hizo entonces empezar a buscar alternativas para yo estar capacitado en todo. Desde que yo empecé en Viena, a mí me gustaba mucho la reproducción. Estuve en muchos procedimientos reproductivos y cuando en esas fechas se establece el Consejo Mexicano de Medicina de la Reproducción, hubo una oportunidad para los que ya hacíamos reproducción de completar un examen, demostrar conocimientos y habilidades y nos otorgaban la subespecialidad aquí en México. Yo lo presenté y lo aprobé. Me acuerdo muy bien, quien me estuvo enseñando muchas cosas, que son cosas que no se olvidan, el doctor Efraín Pérez Peña, un gran médico de la medicina reproductiva en México y en el mundo, estoy seguro. Pero yo lo manejaba mucho y me gustaba mucho desde que estaba en Viena. El profesor Huber, me acuerdo muy bien, él era el experto en Viena y siempre me gustaba también estarme metiendo en eso. Entonces, de esa manera pude conseguir, presentando los exámenes correspondientes, eh, aprobar mis exámenes del Consejo Mexicano de Ginecología y el Consejo Mexicano de Medicina de la Reproducción. Eh, Parece simple, pero son reconocimientos que son importantes para nosotros estar actualizados. Pero me faltaban todavía muchas cosas. Primero era no solo hacer la paroscopía, había que empezar a conocer cómo entrar al retroperitoneo, cómo trabajar con intestinos, cómo trabajar con vejiga, qué hacer con los endometriomas que no son simples quistes de ovario. O sea, era un campo enorme el que se empezaba a abrir. Según yo ya lo tenía todo, pero vi que me faltaba muchísimo para conformar una clínica de endometriosis. En el 2011 me fui al primer entrenamiento de retroperitoneo en cadáver a París. En París, Francia, estuve en la Universidad de Descartes, un curso organizado precisamente por Marcello Ceccaroni, que yo lo conocí en Avellino, y cuando lo conocí me dijo que estaba formando una escuela de enseñanza de la paroscopía quirúrgica, que se llamaba ISA School, International School for Surgical Anatomy, que ahora es famosísima en el mundo. Cuando yo lo conocí todavía no la fundaba, apenas la estaba fundando.
cuando me dicen que ya la tenía y tenía este tipo de cursos, que Marcello para mí es un libro andando, porque se sabe la anatomía de la pelvis femenina en todos los sentidos, él sabe en todos los puntos en donde se encuentra. Eso es increíble, la cantidad de conocimientos que tiene al respecto. Y por supuesto que me fui a hacer el primer curso. Eh, Empecé a ver que era diferente, pero me hacía falta algo, diagnóstico. ¿Que de qué me sirve ser un excelente cirujano si no tengo un diagnóstico exacto en donde yo sepa lo que tengo que hacer? También Harry Rich, para variar, intervino. Él me presentó al profesor Mauricio Bravo de Sao Paulo, Brasil, que estaba iniciando y que fue el pionero de los protocolos para diagnóstico de endometriosis con ultrasonido. Hizo muchos trabajos y demostró que era una de las mejores técnicas para hacerlo. Y claro, en el 2012 me fui a Sao Paulo con Mauricio Bravo a estar en quirófano con él, pero también a aprender el diagnóstico, que en aquel entonces lo hacíamos con resonancia magnética y con ultrasonido. Fue así que regresé a Guadalajara con la intención de implementarlo y lo empezamos a hacer aquí en el hospital en donde yo tenía la clínica, en el Hospital San Javier. Sin embargo, era muy costoso y era difícil poder mantener ese programa en donde hacíamos resonancia y ultrasonido. Hablé con varios de los radiólogos de ahí del hospital, del departamento de radiología, y hubo uno que tuvo la misma locura que yo y que me siguió la idea, el doctor Víctor Manuel García Gallegos. Me dijo, yo le entro, doctor, vamos a buscarlo y vamos a hacerlo. Empezó a aprender y yo en ese entonces hacía cursos de capacitación. Empecé a hacerlos de endometriosis para mis alumnos egresados de mi programa de enseñanza. Traje a los brasileños y ahí fue donde a Víctor se le prendió el foco y dijo, esto es otra cosa, y se empezó a meter. Luego en el siguiente vino Checaroni y trajo a uno de sus radiólogos, a Lucas Abelli, extraordinario en el diagnóstico. Víctor también le empezó a enseñar, empezó a aprender, empezó a estudiar, empezó a capacitarse y ahorita es el único radiólogo que hace este estudio en todo el país. Y estamos muy contentos porque está con nosotros, a nosotros nos facilita la vida, en definitiva. Pero tenía que continuar con la enseñanza. En el 2013 regresé a hacer otro curso de anatomía quirúrgica, también en París. Y en esa ocasión me acompañó Manuel, mi hijo. Vio todo lo que estábamos haciendo, lo que estábamos aprendiendo. Él apenas había salido de la Facultad de Medicina, aún no era ginecólogo. Y me dijo, papá, pero ustedes están trabajando el intestino, ¿sí? Están trabajando en vejiga, ¿sí? Están disecando los ureteros, sí, y los nervios, sí, también. Pero eres ginecólogo. Me decía, pues sí, eso es lo que implica un cirujano endometriosis. Y ahí fue cuando me dijo, yo quiero ser eso. Yo lo conocía, un chico muy hábil, pero extremadamente inquieto. Y hasta la fecha sigue siendo el mismo niño de inquieto que yo conocí. Y mi gran preocupación como padre era, ¿en dónde lo voy a poner para que se esté quieto y que sea algo que le guste? Porque cuando él estuvo en el pequeño, en el kinder, hubo dos kinders en donde me dijeron, doctor, ya no podemos con su hijo porque nos trae a todas las maestras locas y no lo podemos contener. Hasta que entró al colegio alemán, se volvió una sedita, le dieron lo que quería, aprendió lo que quería. Entonces yo buscaba algo así, que a él lo mantuviera ocupado. Entonces me dijo, yo quiero hacer eso. Y dije, sí, pero primero tienes que ser ginecólogo, porque esto es ginecológico, la enfermedad es ginecológica. Dijo, ok. Entonces
Se fue primero a Culiacán, precisamente con mi amigo Fred Morgan, que empezó a aprender mucho, presentó su examen, pasó el ENARM y continuó ahí su educación. Precisamente por la amistad con Fred pudimos hacer que él viajara en su segundo año de residencia a Brasil 6 meses a aprender endometriosis y en el último año en el R4 3 meses a Italia a aprender endometriosis. Dejó la puerta abierta y terminando vino, hizo su titulación y se regresó año y medio a Italia a hacer endometriosis. Así fue como las cosas se fueron dando. En el 2014 vi que hacía falta otra cosa. Había que ser un experto en suturas, porque es el coco de todos los que hacen endometriosis. Eh, hay formas de hacer hemostasia, de evitar sangrados con electrocirugía, pero hay momentos en que hay que hacer suturas. Y tú lo sabes, Marco, no es tan simple. Entonces me fui a IRCAD, Brasil, y al Centro de Entrenamiento Storz en Brasil, en Sao Paulo. Hice un máster en sutura laparoscópica y ya me sentía más o menos completo. En ese mismo año regresé a otro programa de enseñanza en cadáver, pero ahora en Tübingen, Alemania, que la verdad tienen unas instalaciones maravillosas para la enseñanza. Y ahí fue donde dije, esto es lo que tenemos que hacer. Aproveché el mismo año, fui al Hospital del Sagrado Corazón en Negrar, donde estaba ya de jefe el doctor Marcello Ceccaroni. En el Hospital del Sagrado Corazón está en un lugar pequeñito que se llama Negrar, que toda la ciudad es una calle. Es pequeñísimo, pero el hospital que tiene toda la tecnología que jamás te puedas imaginar. Llega gente de todo el mundo para atenderse de endometriosis ahí. Negrar está a 20 minutos de Verona, pegadito a Verona. La mayoría de los médicos que trabajan en Negrar viven en Verona. Entonces, ahí fue en donde, creo yo, empecé a cambiar mi mente hacia algo diferente en endometriosis. Todo este tiempo, así como fui platicando, como lo digo, mi vivencia en todo esto, obviamente aquí en mi ciudad, en Guadalajara, yo quería compartir todo lo que hacía. Fue así que, no recuerdo el año, pero yo fui uno de los que empecé a pugnar por hacer una sociedad específicamente de la paroscopía ginecológica, que ahora se llama la Asociación Jalisciense de Endoscopía Ginecológica. Yo fui pionero, yo fui fundador de esta sociedad y le dimos la primer presidencia al doctor Luis Carlos Uribe de aquí de Guadalajara, porque fue de los pioneros de la laparoscopía en México también. Y le dimos el honor que él fuera el primer presidente. Yo fui el segundo presidente de la Asociación Jalisciense y pues al mismo tiempo fui pionero. Y todos pertenecíamos a una sociedad aquí en Jalisco, pero así como la nuestra, había diferentes sociedades en diferentes partes de la República. Todas esas sociedades de la República finalmente pertenecen a una federación, a la Federación Mexicana ahora se llama Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios de Endoscopía Ginecológica. Yo, auspiciado precisamente por la federación, estuve manejando todos mis cursos, tenía reconocimientos de la federación, todos mis alumnos tenían un reconocimiento universitario por la Universidad Autónoma de Sinaloa y por la Federación Mexicana por la FEMEG, que ahora le decimos FEMEG. En aquel entonces era Federación Mexicana de la Paroscopía Ginecológica,
pero porque algunas eran sociedades y otros eran colegios, se llegó a ese nombre tan largo que ahora lo mejor decimos FEMEC. A lo que voy con esto, finalmente todos nos agremiamos y tratábamos de presentar. Cuando yo estuve en Baden, Suiza, eh, vi lo maravilloso que es trabajar en Europa, porque unos quirófanos que lo ve uno y no lo cree, en donde es solamente una base, la mesa de operaciones, llegan con la paciente en una camilla y la camilla es la misma mesa de operaciones, o sea, una serie de cosas tecnológicas increíbles que ahora ya las empiezas a ver en todas las partes del mundo, pero te maravillas de ver esas cosas. Y ahí con el profesor Michael Hall, él ideó un manipulador uterino, un equipo para hacer histerectomía por la paroscopía. Pero con toda esa tecnología que tenía, pues era muy fácil, porque podías poner a a la paciente en la posición que tú quisieras sin ningún problema. El doctor Juan Carlos Cantón estuvo con él y cuando regresó se trajo el prototipo del manipulador y lo empezamos a utilizar aquí. Pero nos enfrentamos a algo. No eran las mismas mesas de operaciones, no teníamos las mismas facilidades. Entonces el manipulador tenía ciertas limitantes que no podíamos vencer. Actualmente eso ya no se ve porque ya tenemos mucha tecnología en los quirófanos, pero en ese entonces era difícil. Y yo buscaba una manera de hacer que las cosas fueran más fáciles. Eh, Dentro de los profesores que venían a todos los cursos de actualización de la paroscopía y de endometriosis que yo llevaba a cabo para mis alumnos cada año, vino un gran amigo, el doctor Leroy Charles. Él es un haitiano que todavía vive en Estados Unidos. En West Palm Beach, Florida, vivía hasta lo último que supe de él. Y cuando una de las veces que vino, él era un experto en extirpar úteros gigantes. Le dije, ¿qué usas tú de manipulador? Y me trajo un manipulador que permitía hacer anteversoflexión y permitía todo lo que yo estaba pensando que necesitaba. Entonces a mí se me ocurrió unir los dos e hice un aditamento especial para que pudiéramos utilizarlos los dos para facilitarlo a lo que nosotros hacíamos en México. Y así nació mi manipulador. Busqué la patente, solicité la patente y me sorprendí que me dieron una patente original por 20 años. Cuando es una modificación, una mejora, te dan 10 años. Cuando es algo original, te dan 20 años. Ahí nació el manipulador que muchos ginecólogos en el país utilizan y todo el mundo lo conoce como el manipulador López Cepeda. Eh, Eso ha hecho también que de una u otra manera nuestra clínica haya crecido, el nombre haya crecido, me conocen en muchas partes gracias a eso, ya que fui pionero de la laparoscopía ginecológica. Y ya entonces no era solo la laparoscopía, también era la endometriosis. Pero volvíamos a lo mismo, estaba yo solo contra el mundo, contra todo México y contra lo que ahorita todavía estamos viviendo, la resistencia de muchos ginecólogos y de muchos cirujanos contra lo que hacemos en la actualidad para resolver los problemas de endometriosis. Se me ocurrió entonces hacer un grupo con la amistad que yo tenía con el doctor Checaroni. Le propuse que nos hiciera un curso de endometriosis, que asistieran los médicos con él al hospital en Negrar y que además hiciera un curso de retroperitoneo en cadáver específicamente orientado a endometriosis. Y lo hicimos. Y en el 2017, de 20 que yo tenía contemplados, finalmente accedieron 17 y nos fuimos 17 ginecólogos específicamente a aprender endometriosis. En ese entonces, Manuel, mi hijo, estaba haciendo su fellowship de endometriosis con Checaroni. Y regresamos de allá
Yo tenía la idea de que fuéramos todos un solo grupo, que tuviéramos una misma escuela. Desgraciadamente, no todos piensan igual. Algunos se fueron por su cuenta, otros seguimos el contacto con ellos y seguimos en la gran amistad. Pero en esa ocasión estuvimos en Tübingen, en Alemania, estuvimos en Negrar, en el Hospital del Sagrado Corazón con Marcello, y aparte ahí en Negrar nos impartieron clases específicamente de endometriosis. Mi idea de integrar a un grupo especial de endometriosis desde entonces la tengo, pero no se pudo en esa ocasión. Yo seguí con mi clínica de endometriosis, que la inicié en el 2009 en el Hospital San Javier, que la titulamos Clínica de Excelencia en Endometriosis, y la hice basado en varias cosas. Primero, los consejos del profesor Jörg Kechten, y segundo, a las publicaciones que habían ya de acuerdo a la Sociedad Mundial de Endometriosis, que es la WES, World Endometriosis Society, y otras publicaciones en donde hablaban de la importancia de trabajar con un equipo multidisciplinario. Así lo hicimos, iniciamos en un hospital y actualmente desde hace 6 años estamos en el Hospital Puerta de Hierro, donde hemos crecido enormemente. Una vez que regresó mi hijo de allá, empezamos e integramos lo que es la clínica de endometriosis. Yo ya tenía mucho conformado. Él llega y se integra con nuevos conocimientos y con nuevos amigos, muchos jóvenes que estaban también con la misma inquietud de la laparoscopía. Entonces, gracias a eso se pudieron integrar un cirujano, coloproctólogo, un urólogo y ahora tú, Marco Antonio Rendón como oncólogo, que vinieron a hacer la enorme diferencia en tener una clínica, porque yo ya tenía a Víctor Gallegos, que era el de diagnóstico. Esta clínica desde entonces ha funcionado y en cierta manera creo que hemos sido los pioneros de la endometriosis en México. Como no pude lograr en ese entonces la unificación, yo seguí dentro de las sociedades. Hace un año me sugirieron y me pidieron que si quería ser presidente de la FEMEC, Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios de Endoscopía en México, y vi que era la oportunidad precisamente para unificar. Podía hacer algo importante, que era unificar criterios por el bien de las pacientes. Por eso acepté la candidatura y soy presidente desde hace un año de la FEMEC. Y la primera tarea que me encomendé fue unificar a los médicos que hacemos endometriosis en el país. Y es justamente en eso estamos. Estamos estableciendo los lineamientos, los requisitos que debe de tener un ginecólogo o alguien que quiera ser cirujano experto en endometriosis, y además los requisitos para una clínica de excelencia en endometriosis. Yo creo que pronto, en el siguiente Congreso Nacional que viene en septiembre, daré a conocer todos esos requisitos para que todo médico que quiera formar parte pueda ingresar cumpliendo esos requisitos en especial. ¿Cuál va a ser el beneficio? El beneficio es simple y sencillamente que la paciente que busque a un especialista en endometriosis en el país va a saber que en la página de la FEMEC van a aparecer los médicos que cumplen con esos requisitos y que cuando menos está siendo atendida por un médico que tiene las capacidades y destrezas para hacer algo bien hecho en endometriosis. Porque tristemente vemos todos los días mujeres, muchachitas de 15, 17 años, que con algo que pudiera haber sido conservador y que pudiéramos haberle salvado muchas cosas, ya llegan mutiladas sin un ovario por algo muy simple, llegan con cirugías, 2, 3, 4, 5 cirugías, hasta 17 cirugías previas por endometriosis,
Esas son las cosas que queremos evitar. Entonces, yo acepté la presidencia justamente por eso, porque quiero hacer una unificación de todas las clínicas de endometriosis en el país. Para mí lo que sigue es algo que afortunadamente ya logré. ¿Y qué significa todo esto? Lo primero que yo buscaba conformar es una clínica, como lo platiqué con George Kextan en ese entonces, cuando él me aconsejó de todo, y de lo que he aprendido de los diferentes maestros de la endometriosis en el mundo. Lo primero que tenía que hacer era adaptarlo a nuestro medio. Porque puedes ver cosas maravillosas en otras partes, pero que son imposibles de llevar a cabo aquí, pero puedes hacer algo similar. Entonces, necesitaba rodearme de gente de confianza. Ya lo tengo. Y no es porque esté Dulce aquí, pero desde que llegó Dulce, que se integró como mi instrumentista, las cosas cambiaron. Porque ella no solo se encarga de ser mi instrumentista, ella se encarga de mantener los equipos funcionando al 100%. Que te estoy hablando equipos desde el 2009. Se dice fácil, pero estás hablando de muchísimos años donde seguimos trabajando con los mismos equipos. Que de repente una camisa se daña, nomás Dulce me dice, necesitas comprar 6 camisas más, o necesitas comprar 10 bipolares, o necesitas comprar esto. Al inicio lo hacía, ahora le dije, ahora tú las compras. Estos son los contactos y ella se encarga de hacerlo. Aparte de que es mi esposa y que es mi gran soporte, porque me pone los pies en la tierra. Así de simple. A veces yo traigo muchas cosas y ella misma me lo dice, no, eso no es así. Esto lo tienes que hacer así. Y sigo lo que me dice, es objetiva, muy objetiva, a veces demasiado, pero yo creo que es necesario eso. Segundo, el tener integrado un equipo de jóvenes, porque yo tengo que ser realista, Marco. Esto es algo para generaciones jóvenes. ¿A qué me refiero? Son cirugías de 4 horas para arriba. La edad te cobra tarde o temprano, por supuesto que te cansas. Desde que tú te integraste a la clínica, yo he descansado como no tienes una idea. Es cierto, porque antes esas 4 o 6 horas nos las echábamos Manuel y yo solos y a veces hasta nos peleábamos porque los dos estábamos cansados. Hasta que llegó poco a poco fuimos estableciendo el horario de trabajo, no programar más de una cirugía por día, quienes entraban y las cosas se han ido dando. ¿Qué busco yo? Yo ya no quiero ser aquel cirujano que hace todo extremo. Yo quiero que mi clínica sea como lo que se ha hecho en Europa, que tienes un cirujano de excelencia en cada cosa y que cada quien haga lo que mejor sabe hacer. Finalmente, el resultado lo va a tener la paciente. Eso es lo que yo busco. Y que yo ahorita, por ejemplo, estoy por cumplir 69 años, le sigo el ritmo a jóvenes de 39, 40 años, pero gracias a que tú te integraste y a que me permitiste descansar. Esa es la verdad. Dulce está joven y se puede echar 10 horas, no dice nada, pero yo sé lo que se cansa, porque ya cuando sale con dolor de cabeza de quirófano es porque está bien cansada. Hay muchas cosas que te vas dando cuenta y que vas conociendo. Igual, por eso a veces me salgo y luego llego, te relevo Manuel y Manuel se sale a descansar. Ese tipo de cosas es lo que yo busco para la clínica, que seamos un equipo multidisciplinario en donde cada quien haga lo que mejor hace. ¿Para qué? Para que tengamos excelentes resultados. Toda la vida
busqué de una u otra manera poder recopilar para publicar, pero no nos enseñan a publicar, Marco, no nos enseñan. Todo el diplomado, nosotros teníamos unas hojas de recopilación que yo creo que hasta les capturábamos los gases que se echa la célula en el mes. O sea, mil cosas que al final de cuentas fueron improductivas y acabé tirándolas. Pero mis alumnos lo recopilaban. Yo ya traía esa idea. ¿Por qué? Porque la única manera de trascender es haciendo bien a la paciente, que la paciente tú veas que te está recomendando con otros, no necesitas más, pero que el mundo se entere de lo que estamos haciendo aquí en Guadalajara. Un país subdesarrollado, pero que yo estoy 100% seguro por todo lo que he visto, que estamos a la altura de cualquier centro de endometriosis en el mundo. No le pedimos nada. Y eso es lo que quiero, que esta clínica siga aunque yo no esté. Así de simple. Sí, estoy seguro.